Buenas noches. Como cada noche de sábado, presentamos el programa Espiritualidad, auspiciado por la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios. En esta noche, el tema en conversación es el infierno. Dejo con ustedes al pastor Arturo Gutiérrez y quienes le acompañan en el panel. Buenas tardes, hermanos, hermanas, a todos los amigos, que el Señor los bendiga grandemente hoy día, en esta tarde. Queremos presentar a las hermanas que van a participar. Aquí está la hermana Solán. Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida para que participen si a ustedes les gusta y que nos ayuden con la palabra y que sea esta de edificación para cada uno de los que están oyendo o viéndonos. Gracias. Hermana Carmen Gloria. Sean todos muy bienvenidos, buenas noches. Contenta de estar aquí nuevamente y bueno, y los invitamos a participar con sus preguntas para que puedan interactuar con el tema. Que todo esto sea de mucha bendición para todos. Gracias. Bien, y hoy día vamos a hablar de un tema que se habla poco. Se habla poco en los púlpitos, pero mucho en la Biblia. Y es el tema del infierno. Y quiero partir con una declaración que hizo un pastor norteamericano, se llama Mark Driscoll. Él en su Twitter publicó un artículo y que decía más o menos así: si usted no es cristiano, se irá al infierno. No es falta de amor, es falta de amor no decirlo. Eso desató, yo estuve mirando ahí cualquier cantidad de reacciones y respuestas, y diría más de la mitad negativa, crítica. Y anoté algunas, porque son muchas. Por ejemplo, horrible forma de divulgar la palabra de Dios. Bien. Es triste, otro dice. Otro dice, es algo increíblemente hipócrita. Otro, yo pensaba que Dios amaba a todos, incluso a los ateos. Este no tiene idea de Biblia. Otro dice, absolutamente patético. Otro, este ya es más bíblico, es más importante hacer énfasis en el increíble amor y la gracia de Dios. Otro, Dios ama al pecador, pero no el pecado. No sé qué significa eso. Significa que el pecado se va a ir al infierno y el pecador se va a salvar. Pareciera que es así. Es más importante lo que dice la Biblia y no el hombre. Amén. No juzgar para no ser juzgados. Otro, que parece que es un profesor universitario, dice, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Este sabe menos de Biblia todavía. Nunca lo he leído. Esto lo dice un pastor mundano. Y así. Había otras que realmente eran, digamos, favorables. Decían, sí, tiene razón, etcétera, y citaban versículos de cómo Dios condena el pecado y los que se van a ir al infierno. Pero es interesante porque dice que en Estados Unidos se desató una polémica sobre esto. Y en realidad es una polémica latente, porque allá como acá, en América Latina y en Chile, yo no recuerdo, yo escucho bastante radio y bastantes predicaciones. Son muy pocas las predicaciones que yo he oído sobre el infierno. Y es muy raro. ¿Por qué? Porque el infierno está mencionado más veces en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Hay muchas más citas que hablan del infierno y de la condenación eterna en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pero se exalta en el Nuevo Testamento que Jesús es gracia, amor, perdón, salvación, etc. Pero el mismo Señor Jesús dijo cosas terribles también. Pero esa parte no la conocemos, no la leemos, la obviamos. ¿Sí? ¿No será que de alguna manera ya dice el infierno lo toman como algo
Bien. simbólico, como comparativo. Puede que sí. El Papa anterior había dicho, Juan Pablo II, que el infierno era acá en la tierra, el mal que uno tenía, eso. Pero la Biblia no dice eso. ¿Mm? Y tanto va a citar solo un pasaje, por ejemplo, Mateo 5:22. ¿Mm? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso no lo está diciendo el pastor Max Driscoll, ni la iglesia bautista de no sé qué parte, no lo está diciendo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no está hablando en términos simbólicos. Y hay otros pasajes, por ejemplo en Mateo 5, ahí mismo en Mateo 5, 29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el Señor Jesús habla de el cuerpo se va al infierno. El alma y cuerpo. ¿Mm? Y es tan horrible el pecado, ¿mm?, que dice que mejor que se pierda ese órgano, que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Mm? ¿Estabas consciente? Sí. Si estamos conscientes, y se puede ver en Lucas, la parábola, o lo que le llaman parábola de Lázaro y el rico. ¿Mm? En Lucas 16. Lucas 16, 19. 16, 19. Del 19 hacia adelante está. Ya. Se podría, bueno, hay una discusión sobre eso, que algunos dicen que es parábola y otros dicen que no es parábola. ¿Mm? Pero para aprovechar el tiempo, la vamos a leer. ¿Mm? Que comenzamos con la primera parte. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí no hay. Ya. Una de las características de las parábolas es que no hay nombres personales. Si ustedes ven todas las otras parábolas del Señor Jesús, en Mateo, en Lucas, ¿m?, ninguna tiene una mención de un nombre personal. ¿M? Y hay bastantes, ¿m?, sobre todo en Mateo, hay varias, y ninguna lleva un nombre personal. Esta sería, digamos, una excepción, porque además tiene el nombre de Moisés, ¿m?, y otro nombre más que no me acuerdo. Pero Lázaro, vamos a Lázaro el mendigo. Lázaro, sí, ya. Sigamos leyendo. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentado. Aparece otro nombre, Abraham. ¿Mm? El seno de Abraham. El Hades significa, en una traducción literal, el lugar de los muertos. ¿Mm? Y la descripción que hace el Señor Jesús es que hay un lugar de los muertos que están atormentados y otros que son consolados. ¿Mm? Entonces, hay como dos áreas, ¿m?, del Hades. ¿M? Y después, como repito, dice otro nombre personal que es Abraham. ¿M? ¿Sigamos?
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y hay otra cosa, tormento, está consciente. Lázaro está consciente. O sea, perdón, el rico. Está consciente, y hay otro nombre personal, Moisés, que simboliza la ley. Y es interesante porque dice, le pide, manda a Lázaro y que avise a mis hermanos para que no lleguen a este lugar de tormento. Reconoce que es un tormento, segundo está consciente. Pero la palabra del Señor le dice, bueno, ellos tienen la ley. Ellos tienen la ley, tienen que seguir la ley. Tienen a Moisés y los profetas. Porque si no leen los profetas y no aprenden de Moisés, de la ley, aunque vaya un muerto, no se van a convencer. Y eso es lo que dice. Si no obedecen la palabra, no conocen la palabra, no sé, aunque aparezca un muerto, no se van a convencer, le dice. ¿Por qué? Porque es la palabra la que convence, redarguye de pecado o convence de pecado. Entonces, muchos pastores dicen, no, esta es una parábola. Pero en literatura la parábola nos lleva a nombre personal. Y no está ubicada en un lugar geográfico específico. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, y salió el sembrador y tiró la semilla y hubo 4 tipos de tierra. No dice el lugar, no dice cómo se llama el sembrador, no dice qué tipo de semilla, eso solo se le da un nombre, la palabra. No dice los nombres de los corazones, tierra dura, tierra con piedra, etc. Pero está hablando de los corazones, de las personas que van a oír la palabra. ¿Se fija? Y todas las parábolas son de la misma característica. Esta parábola tiene un lugar geográfico, físico, bien determinado, el Hades, donde hay 2 lugares, lugar de tormento y lugar de consuelo. Hay 3 nombres propios, Lázaro, Abraham, Moisés. ¿Y el Hades dónde se ubicaría? Unos dicen que debajo de la tierra, pero en realidad no. Mire, eso es especular. Yo no me atrevería a dar opinión sobre eso. Si el Señor Jesús, porque sé quién es creíble. Ahora, si alguien dice que el Señor Jesús estaba contando una parábola, es la única parábola que no parece parábola, por las características literarias. Todos los gramáticos, cuando hablan de parábola, hablan de esas características, porque el objetivo de la parábola es mostrar una enseñanza en particular, no una teología, sino una enseñanza bien específica. Pero acá tiene otras características, nombre personal, lugar geográfico, y extensa, muy extensa. Indudablemente tiene una sola enseñanza, que el que desobedece la ley se va al infierno. Y está hablando de la existencia del infierno, de un lugar de tormento permanente. Ahora, si decimos que es parábola, decimos fue una, como decir, una historia inventada para mostrar una enseñanza. ¿Cuál? De atenerse a la ley de Moisés y los profetas, digamos, y más, digamos, actualmente a la palabra de Dios. Pero ahí hay una consecuencia de no atenerse a la palabra de Dios, que hay un tormento eterno. Entonces, si eliminamos eso, decimos que es parábola, eliminamos todo. Dejamos esa pura enseñanza. Y eso es lo que han hecho muchos.
Entonces, es triste porque la predicación sobre el infierno, la predicación sobre la condenación y el juicio es fundamental para mostrar las consecuencias del pecado. Porque si no se habla de las consecuencias del pecado, es como decirle a una señora que tiene cáncer y decirle, señora, usted tiene un resfriado, tómese estas pastillas. ¿Qué diría usted de ese doctor? Julero, elimínenlo. Mentiroso. Ese se ganó el título en un concurso. ¿Ah? ¿Ah? Sacó en el Chocapic. O en la Teletón se lo ganó. Entonces, ¿qué haría un doctor? Dice, usted tiene cáncer, estas son las consecuencias y esta es la solución para mitigar o sanar, en algunos casos, ese mal. ¿Por qué cree usted que cuesta creer de que existe el infierno? Y de alguna forma le daría la idea equívoca de que el que está a cargo de este lugar, ¿cierto?, sería Satanás mismo. No, a ver, veamos Apocalipsis 1. Hay una pregunta como más exacta, ¿por qué la gente dice, o todos decíamos antes, cómo puede un Dios de amor arrojar a las personas al infierno? Es una pregunta muy común o como un cuestionamiento que se hace. La pregunta que hizo el hermano recién, me gustaría agregarle algo similar. A mí ayer me preguntaron por qué yo estaba tan segura de que existía el cielo y el infierno, si nunca lo has visto, no lo conoces. Entonces yo le dije que no me basta, no necesito conocerlo, ir a ver si existe o no. En la palabra sale, está escrito y bueno, y lo creo, la fe. Entonces me decían, no, pero es que eso no existe. Es que existe, si la Biblia lo dice, existe, la Biblia no nos va a mentir. Entonces, o sea, la gente espera de que como no lo conoce, no lo ha visto, no lo cree. Y yo pienso que no deberíamos esperar llegar allá para decir, si existía, porque si llegamos al infierno no nos vamos a poder salir. Sí, lo que pasa es que, bueno, veamos Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves? No la tiene el diablo. Y tener las llaves significa yo decido quién va y quién no va. Eso significa. San Pedro no tiene las llaves, es una invención, claro, no, es una invención pagana del catolicismo romano. Es Cristo. Está hablando Cristo acá, en Apocalipsis. Hay otro pasaje en veamos Lucas, el pecado. No, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Si no tenemos Apocalipsis 1. Dios. Eso no lo decide el diablo. Porque si el mundo pagano cree que el diablo tiene la misma poder de Dios. Hay una lucha entre el bien y el mal. No, eso es pagano. La Escritura no me revela eso. Me revela que el diablo, incluso el diablo, cree y teme a Dios, dice Santiago. Por lo tanto, él no gobierna el infierno. Ni está allí como muchos piensan. No. Me llama la atención que dice el alma y el cuerpo. El cuerpo. En el infierno. Sí. Lo que no ocurre con los salvos. No. ¿En qué sentido? No, porque los salvos tienen un nuevo cuerpo.
Incluso, por ejemplo, déjeme leer, habla en un pasaje, habla del cuerpo de resurrección, unos para condenación y otros para salvación. ¿Mm? Y eso creo que está en Juan 5:29. Veamos qué dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso. Hablando Pero ahí está hablando de resurrección. Sí. La pregunta es al tiempo de morir. Al tiempo de morir. Porque lo que decía el texto anterior, ¿cierto? Dice que el alma y el cuerpo al infierno, dice. ¿No es así? Sí. Lo que no dice igual para los que mueran Ahora, en el hay Señor. que entender que lo que está diciendo el Señor no está hablando de el cómo se va al infierno. Está hablando del principio, ¿m? Que es mejor temerle a Dios que a los hombres, ¿Ya? porque Dios decide quién va al cielo y quién va al infierno. ¿Entiendes? Ese es el tema. El Señor Jesús no trata de hacer una precisación de el cuerpo, el alma, para decir, la persona completa se va al infierno, la persona completa se va al cielo. ¿Mm? No con este cuerpo, por eso este pasaje que habla de resurrección, porque acuérdense que los primeros resucitados, ¿quiénes son? Son los que duermen en Cristo, Sí. ¿cierto? Y al final de la tribulación, habla de los santos del Antiguo Testamento para entrar al milenio. Entonces hay resurrección de vida, para vida. Y en el último tiempo del milenio, cuando habla que el Señor pide los cuerpos del Hades, del mar, de todo, ese es el cuerpo de resurrección para condenación. Porque son almas. Entonces son ¿cuánto se llama? Trono blanco. En el trono blanco, es digamos el proceso, el juicio a todos los incrédulos de todos los tiempos. Entonces, habla de esa situación. Ahora, ¿cómo va a ser esto? La Biblia no da detalle en esto. No da detalle. Porque tal vez el Espíritu Santo no lo consideró importante. Que sí, que retuviéramos, sí. Que hay condenación eterna y salvación eterna. Eso era lo fundamental. Ahora, respecto a por qué un Dios de amor va a condenar gente. Bueno, precisamente porque Dios ama. Dios ama su creación, ama al pecador arrepentido y odia el pecado del pecador impenitente. Ahora, Dios ya ha hecho juicios. Por ejemplo, el diluvio. En la Biblia tenemos el testimonio del diluvio universal, aunque algunos lo niegan y lo van a seguir negando hasta el último día de la existencia de la tierra. Pero es un hecho que fue universal y quedaron una familia en la tierra. ¿Dios ama a su creación? Claro que la ama. Pero aborrece el pecador. Y lo aborrece tanto, gracias hermano, que hizo un diluvio. Entonces se nos olvida esa parte. Entonces, ¿cómo la mitigamos? No, que fue una cosa simbólica, dicen algunos. Simbólica de que Dios odia al pecador, el pecado. Bien. Otros dicen, no, fue una cosa que sucedió ahí en torno al Medio Oriente. Pero nadie se explica por qué se encuentran restos de peces en la cordillera de los Andes, por ejemplo. Porque se han descubierto fósiles de animales marítimos a 3.000, a 4.000, 2.500 metros en la cordillera de los Andes. Dice, no, es que en el tiempo esto era agua. La cosa es no hablar del diluvio. Pero ahí está. Entonces, Dios ha hecho la más grande obra de amor, que es Cristo.
Cristo en la cruz para pagar el pecado de la humanidad. ¿Mm? Para que la raza humana no sea condenada. Para que los que crean sean salvos. Es como decir, el juez pagó la cuenta del delincuente. Para que el delincuente tuviera la oportunidad de arrepentirse y salvarse de la condenación eterna. A la gente les parece muy poco esto. ¿Mm? Es el más grande gesto de amor que Dios haya hecho a su creación. Y el que no cree en Cristo está condenado porque Dios es justo. Todos decimos, Dios es amor y es justo. ¿Qué significa justo? Significa que al bueno lo premia. ¿Es justo eso? Amén, dicen todos. Pero al malo lo condena. Bueno, el Dios perdona. Si se arrepiente. Porque la mayoría de la gente no quiere arrepentirse. No quiere sentir culpa. Porque el pecado, cuando se convence de pecado, es sentir la culpa. Y la gente no quiere eso. Lo rechaza, nuestra naturaleza pecaminosa lo rechaza. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Si tú rechazas la obra de Cristo, la misericordia de Cristo, la buena voluntad de Cristo, que es la mayor expresión de amor del Padre, ¿qué más puede pedir la humanidad? Ahí está. Hay un versículo que respalda esto, que está en 1 de Juan 4, 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso. Además, Dios tiene paciencia, como dice, lento para la ira y grande en misericordia. Nos parece poco tiempo que Dios todavía esté aguantando que la humanidad entera le escupe en la cara. Tú no existes, no existe Dios. Ahí tenemos la teoría de la evolución. Dios no existe y ahí tenemos tomos y tomos explicando que Dios no existe. ¿Qué haría usted si un hijo así agradecido llega y dice, tú no eres mi padre, tú no existes, yo no te reconozco, tú no eres nadie, yo me hice por mi propio esfuerzo? ¿Cómo se siente un padre y una madre así? Tú no me tuviste, yo nací cuando el perro ese que tenía en la casa me dio de mamar, la perrita. ¿Qué diría un padre o una madre? Qué hijo tan desagradecido. Dolor. Dolor, ¿cierto? Bueno, eso es lo que siente Dios. Entonces, es un Dios de amor, de mucho amor, mucha paciencia. Pero es un Dios santo. Y su santidad no le permite tolerar el pecado, ni el pecador. Y porque es justo, debe castigar el pecado, el pecador. Y no es cierto que Dios ama al pecador y odia el pecado. En parte sí y en parte no. Yo creo que ama al pecador arrepentido. Exacto. Pero el pecador obstinado no lo ama. Porque es el pecado es rebelión contra Dios. Rebelión abierta. Entonces, ¿cómo lo va a amar Dios? No, lo rechaza. Dice, al que se humilla, lo exalta. Y al soberbio, ¿cómo lo mira? Lo amo, pero odio su pecado. No, lo mira de lejos, es decir, lo rechaza. De eso está hablando. Entonces la gente se hace un rollo
respecto al amor de Dios que no es bíblico. Pero es lo que ellos quieren que sea Dios, que es la imagen de lo que yo estoy proyectando, de cómo quiero recibir amor, aunque sea pecador. Entonces, lo que yo llamo son los alcahuetes del pecado. No, viejito, si el Señor te perdona. Claro, si se arrepiente, ¿por qué no? ¿Mm? Si el Señor lo llama arrepentimiento, y esa persona se resiste, como muchos, hasta la muerte. Yo he visto gente hasta el último minuto de muerte rebeldes contra Dios. Se le acerca el cura con el rosario para decir, para ellos eso es Dios. O alguien que quiera hacer una oración lo rechaza. Entonces, la misericordia de Dios está siempre presente y se manifiesta a través de Cristo, la paciencia y el tiempo. Entonces, el juicio de Dios es justo. Si pensamos que un Dios es de puro amor, es como decir un juez que no condena nunca a nadie. Aunque le lleven el ladrón más ladrón, el asesino más asesino, el delincuente más impenitente, dice, no, yo te perdono, así que te dejo libre. ¿Qué diría de ese juez el mundo? Corrupto, incompetente. Pero eso no se dice Dios, Dios tiene que aguantarme todas mis porquerías. A Dios sí, pero Dios es juez, lo mismo que ese juez. Tiene que condenar el pecado, la maldad, la rebelión. Si no, no sería un Dios justo, ni santo, ni sería amor. Sería un Dios que tolera la maldad. ¿Qué pasa con, por ejemplo, si nosotros le hablamos a una persona, le comentamos todo esto, le enseñamos y la persona se arrepiente de su pecado? Dice, sí, yo creo en el Señor, todo, pero después pasa el tiempo y uno ve a la persona que vive su vida igual que siempre. Lo único que él dijo en ese momento, sí, yo me arrepiento, le pido perdón al Señor, todo, pero su estilo de vida es el mismo. Quizás asiste a una iglesia, pero su estilo de vida es exactamente igual. Es un convencido y no un convertido. ¿También se iría al infierno? ¿O habría yo como...? Es que, mire, es que aquí hay un... No hay mediación. No, aquí, mire, aquí vamos hay... a poner el purgatorio. Cuando el Señor habla de convertidos, habla de gente que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo es siempre redarguido o convencido de pecado para que tenga una vida santa. Que lucha por no pecar, lucha por santidad. Aspira a eso. Puede que no lo logre siempre, porque en esto nuestra naturaleza nos va a acercar y el Señor lo sabe. Por eso dice en Primera de Juan, dice, hijito, si tenemos pecado, tenemos abogado. Y si le pedimos perdón, Él es misericordioso para limpiarnos, etc. Entonces está la confesión. Pero la confesión tiene que ser de acá adentro, con una disponibilidad a cambiar, a entregar, a depender del Señor y del Espíritu Santo para hacer una vida más santa, más la búsqueda de agradar al Señor. Pero si una persona puede venir a la iglesia, hasta leer Biblia, pero digamos, saliendo de ahí para allá, es como cualquier mundano, fuma, toma, le pega a la señora, se droga, baila rock and roll, etcétera. Eso, entonces no hay cambio. Y eso nosotros lo podemos notar no por el corazón, sino por los frutos. Pero el Señor ya lo conoce, porque Él conoce los corazones. Y porque cuando venga a buscar a su iglesia, ¿quiénes van a sentir la trompeta, como dice? Se sentirá la trompeta. Los que tienen el Espíritu Santo. Esos van a sentir la trompeta. No el que va a la iglesia y es un convencido. Entonces, esos se van a hacer sacados de la tierra. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esto. El que tiene el Espíritu Santo va a ser guiado. El que no va a tener idea. Va a ver a los otros que se desaparecieron nomás. Como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos esto.
Independiente que esa persona diga, no, si yo creo en Dios, si yo sé que Dios existe, y como dice usted, yo leo mi Biblia, voy a la iglesia, pero en el diario vivir Mm. es igual que Lo que pasa es que lo que yo veo es que hay una religiosidad, y eso es Ujú. exactamente lo que está pasando con ella. En Cuando un convertido peca, ¿cierto? Se incomoda, se inquieta, el pecado pesa, ¿ya? Y el Espíritu Santo redarguye. Le hace ver que hay algo que no está bien, que no está correcto y que debe tratar de enmendarlo lo más pronto posible. Una de las cosas que habitualmente los cristianos erróneamente cometemos es no confesar prontamente lo que mal hemos hecho y declarar que efectivamente nos arrepentimos de lo que hicimos. Porque a la medida que el tiempo va pasando, ¿cierto? Es más insensible Sí, se endurece. al llamado de la voz del Espíritu del Señor, que le dice lo que debe corregir ya. Acá en Romanos 10, 9 y 10 dice, hay como dos puntos importantes en un arrepentido, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Arrepentimiento, salvación, confesión. Mm. Confesión, arrepentimiento, confesión, salvación. Hay varios pasajes que hablan de la ira de Dios. ¿Mm? Por ejemplo, Efesios 2:3. ¿Mm? ¿Qué dice? entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos bajo la ira de Dios. ¿Mm? Juan 3:36. ¿3:36? Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios se puede tomar en dos aspectos. Uno, la tribulación, pero aquí habla, por ejemplo, el pecador que no se arrepiente. Y no hay una ira venidera. Hay una ira venidera que es la tribulación. Pero hay una ira que al momento que el pecador muere, como el rico de la historia de Jesús, de Lázaro, comienza a sufrir ya. Y es lo que llama lugar de tormento. En preparación de ir al infierno. Bueno, esa es la ira de Dios. La condenación eterna es la ira de Dios. Entonces, muchos piensan de que la ira de Dios es solo un castigo en esta tierra. No, hay una ira de Dios eterna también. Eso es parte de la ira de Dios, la condenación eterna. Yo creo muchas veces que la gente, incluso pastores, porque esto está pasando con pastores, no. Imagínense todas las respuestas que recibió este pastor, apenas dijo una cosita nomás. Que si se pone a decir más insultos va a recibir. Pero hay pastores que han rechazado predicar sobre el infierno y sobre la condenación eterna. Se está generando un concepto de tipo universalista, de que al final todos van a ser salvos. Eso es muy de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es universalista. Pero eso se está, digamos, difundiendo de alguna manera entre los evangélicos. No hay un concepto elaborado como el de la Iglesia Católica, pero hay así como como dirían, un deseo de que todos sean salvos. Entonces, ¿cómo se
se presenta esto, se presenta no pronunciando tribulación, condenación eterna, juicio, infierno, etc. No, cree en Cristo y usted será salvo. Cristo está para perdonar a todos. Así, sin arrepentimiento. Entonces, ¿es así? No, no es así. Entonces está difundiendo, digamos, una idea dentro del pueblo evangélico muy equivocada y que es muy a gusto de hombre. ¿Y el gusto de hombre cuál es? Porque si no me predican del pecado, yo no tengo culpa. ¿Hay todos esos predicadores que dicen, ¿por qué predicar el pecado? Eso es ofensivo. Pero si no predica el pecado, no predica el juicio. Ni arrepentimiento, ni condenación eterna. Es como el doctor que a la persona que tiene cáncer y se va a morir en 3 meses le dice, usted tiene un resfriado. Aquí tiene la aspirina. Eso es lo que están haciendo. Entonces, como dice este pastor, es decir, el amor no es no decirlo, el amor es decirlo. Que el pecado trae consecuencias. Y una es el infierno, la condenación eterna. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, Claro. más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exacto, la muerte es la separación. Y ahí habla de, bueno, en la Biblia hay 2 tipos de muerte. La muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma, y está la muerte segunda, que es la separación del que ha resucitado definitivamente de Dios. Y esa es la condenación eterna. Por eso es consciente, no es inconsciente. Como se postulan algunas teologías por ahí que el alma como que se desintegra, no siente nada. Pero, ¿por qué dice la separación del cuerpo y el alma? Si, por ejemplo, la persona se va al infierno, se va con cuerpo y alma y todo. No, la separación es de Dios, definitivo. Ese es el sentido de la muerte segunda. Claro, porque, bueno, si los cristianos se van al cielo, lógico que se van con su cuerpo feo, pero el Señor nos prometió un cuerpo nuevo. Sí, ¿A eso se refiere? sí. Se refiere a eso también. Porque la muerte que vivimos nosotros, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo muere, el cuerpo va a la tierra. Pero el alma va a Dios. Todo muerto va a Dios. Dios controla el Hades. Los para allá, otros para acá, pero Dios tiene el control de eso. Entonces después dará un cuerpo de resurrección para vida eterna, para estar delante del Señor. Y a otro un cuerpo de condenación eterna, pero ellos van a estar eternamente separados de Dios. Por eso están condenados. No es que el que se va al infierno se va a consumir un cuerpo. Bueno. No, habla de cuerpo de resurrección. No es un cuerpo para resistir el dolor, no, va a sentir tormento, dolor eterno. Por eso es que para el ser humano, con nuestra limitada como intelecto, que no queremos reconocer eso, decimos esto es fantasía, porque es tan terrible y tan ilógico en mi lógica, que mejor no creerla. Entonces la desechan. Pero desechando, han desechado buena parte, digamos, de las mismas palabras y predicación del Señor Jesús. A menos que Jesús haya sido un gran mentiroso. De hecho, hasta el tema del infierno, hay gente que simplemente no lo cree. No lo creen. O otros que sí lo creen, dicen vamos a estar mucho mejor. Fiestas constantemente, ¿cierto? Lo vamos a pasar muy bien. Pero, de todo. Claro, pero hay algo que a más de alguna persona que esté mirando o oyendo este programa, que me gustaría que aclarara, pastor, acerca de algo que dije recién, que hay gente que cree que se le ha enseñado mal que existe un purgatorio, como que es un lugar intermedio Ya. Bueno,
eso es parte, digamos, de la doctrina católica. Sí, claro, católico dice que se pueden Claro, y claro, bueno, pero eso no es cristiano, eso proviene, digamos, de un culto babilónico que se llama, y hay todo un rito que se llama el culto de los muertos, oración por los muertos. Hay un dios que no recuerdo el nombre egipcio, al cual se invocan los ¿cuánto se llama? Los deudos del muerto. ¿Para qué? Para que este dios guíe el alma de esta persona a la eternidad, ese es el concepto que ellos tienen, y purgue todas sus maldades o todo lo que le impida llegar allá. Pero es un concepto que viene, no es egipcio, pero proviene de Babilonia. Eso no es cristiano. Indudablemente que eso, como muchas otras cosas de la Iglesia Católica, las adquirió más o menos del siglo V en adelante. Comenzaron a entrar estas doctrinas cuando la Iglesia Católica se fue transformando en Iglesia de Estado, del Estado romano, y obligaba a todos los funcionarios romanos a ser parte de la Iglesia Católica. El gran fundador de la Iglesia Católica es el rey Constantino, no fue Jesús. Entonces, estos personajes que tenían estas doctrinas y estas religiones se introdujeron con sus doctrinas y esto fue influyendo y formando lo que es actualmente la Iglesia Católica, que es un montón de supersticiones y ritos paganos. Entonces, uno más el purgatorio. ¿En qué parte, por ejemplo, de la Biblia habla del purgatorio? Hebreos 9, por favor. Vamos a buscarlo por acá. Dice el Señor, creo que es el 9. Hebreos 9, ¿cuánto? 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto. Ese puro pasaje establece la norma. Los hombres mueren, los seres humanos mueren una sola vez, no se reencarnan para después morir. No. Fíjese, son dos doctrinas que en una frase las echa abajo. Y la otra, juicio. No hay purgatorio. La ocasión para la salvación o la condenación es en esta vida. En esta vida. Por eso Cristo vino a morir acá, como hombre, en una sociedad concreta, en un momento histórico bien delimitado. En Jerusalén, en el año 2000 y tanto. Entonces, Él no vino a los muertos, a morir de entre los muertos. No. Él vino a morir por los vivos. Y por todos los vivos que creían en Él. Entonces, no hay. Esa es una doctrina que no corresponde, no es cristiana. Aunque mucha gente la puede creer, pero se van a encontrar con grandes sorpresas. Porque después de la muerte, ¿qué? El hombre no controla nada. Aún aquí en esta vida que creemos que controlamos algo, pero en el fondo no controlamos nada, mucho menos allá. Y nadie ha vuelto de allá para contarnos cómo son las cosas, a pesar de que en los últimos años hay libros, hay testimonios que estuvieron en el infierno, que estuvieron en el cielo. Mire, el apóstol Pablo, veamos al apóstol Pablo en 2 de Corintios. Mire cómo hablaba de la experiencia que el Señor le hizo vivir. Cuando habla de que estuvo en el tercer cielo. ¿Es en 1 o 2 de Corintios? ¿Ah? Con los nombres, dice. Exacto. Segundo Timoteo. No, en Corintios. El aguijón en la carne.
Está en el capítulo 12. Versículo 2. ¿Qué dice? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Siga leyendo hasta el... Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí no. Fíjese con el cuidado, con la prudencia, que el apóstol Pablo habla de esa experiencia. Y dice una cosa muy, muy importante. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, él no tenía palabras para decir, vi esto, escuché esto. O sea, debe haber sido una cosa más allá de cualquier capacidad humana, una cosa sobrenatural. Entonces, y dice, y le habla en tercera persona, aquel hombre no se atreve a hablar ni siquiera en primera persona. Y tenemos una serie de chantas, hombres y mujeres, que hablan del cielo como si hubieran ido a comprar al supermercado. O al infierno, es paseo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay otros que han escrito libros, y todo el mundo se los traga. Pero aquí tenemos un testimonio de un hombre prudente. Dice, fue tan gran, tan inmensa esta experiencia, que no se atreve. Y eso habla de qué? De una experiencia real, que realmente lo impactó, fuera de todo límite, y que tiene la sabiduría de expresarse en los términos que se expresan. Imagínense que el apóstol Pablo escribiera un libro lo que vio. Sería un éxito, todavía se vendería. Y dice, no me gloriaré. Y no me gloriaré, dice, porque fue tan grande, o sea, esto no es mío. Claro. Entonces aquí tenemos experiencias de gente que ha ido al cielo y ha vuelto. Perdónenme. Esto no es así. Nadie va al cielo y vuelve y cuenta. Dice la palabra que el Señor habita en luz admirable. Ni Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte cerca de Jehová, él salió completamente iluminado. ¿Y qué le dijo el pueblo de Israel? Tápate la cara. No podían soportar eso. Y estos chantas van al cielo y vuelven. Perdónenme, pero esto es inconcebible. Y lo grave es que pastores, gente, se traga este cuento, ¿no? Y deben decir, mira, aquí hay un testimonio. Esto es lo que debe hacer el cristiano. Porque si es verdad, eso supera cualquier cosa que nosotros hayamos podido experimentar, ver. Dice, no es dado expresarlo, no es posible. Entonces, eso me confirma. Y por eso está en la Escritura, como testimonio de que el cielo es una cosa pero tremenda. El mismo Isaías 6, cuando ve la gloria de Dios sentado en el trono, ¿qué dice? Soy muerto, hombre pecador. Mi lengua pecadora, porque vivo entre un pueblo de boca pecadora. El pecado. Se sintió así. Entonces, el apóstol Juan, cuando ve a Jesucristo, cae como desmayado. Y el Señor le pone la mano y dice, no temas. Porque lo vio una cosa impresionante. Entonces, ¿qué han visto esto? No han visto nada. El diablo le mostró una fotografía de lo que es una mala copia
Y por desgracia nadie se atiene a la escritura, sino a la experiencia. ¿Mm? Que por el solo hecho de ser sobrenatural piensan que es de Dios. Y no se acuerdan que en Corintios está escrito que el diablo se viste también de ángel de luz. Y conoce la escritura. ¿Mm? Y sana. Pero el hombre es tan ingenuo que se impresiona, somos impresionables, y el diablo lo sabe. Entonces hace cosas así, ¡ay, de Dios! Y nos mete el dedo en la boca, como quiere. Incluso a los creyentes. ¿Mm? Pero si van a ver las escrituras, no es así. No es así. Y eso es lo que la gente ha descartado el infierno. ¿Por qué? Porque no lee la escritura. Y cuando leen la escritura quieren leer aquello que les agrada. Decir Dios es solo amor y no fuego consumidor es negar a Dios. Es negar a Dios. ¿Cómo Dios va a castigar? ¿Cómo? Bueno, y el diluvio, Sodoma y Gomorra, el exilio de Israel, las plagas de Egipto. ¿Cuántas veces Israel tuvo que pasar por sequía a causa de su pecado? ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Eso no existe el Antiguo Testamento? Ya, veamos el Nuevo Testamento. Destrucción de Jerusalén. ¿Quién lo predijo? Jesús. ¿A causa de qué? De la incredulidad de Israel, que él era el Mesías. Y ahí está, todavía. Y para castigo de Israel, en el mismo lugar se levantó un templo musulmán. Exactamente. Entonces, no, Dios es bueno. Es que eso era antes. Bueno, Jesucristo fue y dijo, el templo va a ser destruido. Y así fue. Y dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Y fue literal. Entonces a veces no queremos leer la Biblia y cuando la leemos, leemos lo que nos agrada de la Biblia. Lo que le habla al corazoncito del hombre para, digamos, mimarlo en su pecado. Porque el infierno da miedo. ¿Cómo puede haber eso? Tan terrible. Pero lo hay. Entonces, eso es no entender la santidad de Dios tampoco. No entender la santidad que Dios, cuando dice la Escritura en Isaías y en Apocalipsis, Dios es santo, 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 3 veces santo, superlativo, que es el atributo fundamental de Dios. Todos los demás están bañados en su atributo principal, santidad. Pero se piensa que santidad es ser buena onda. Un Dios buena onda. Eso es ser completamente ignorante de la Escritura y negar a Dios. Por desgracia, hay teólogos y pastores que están empujando en este sentido. Y eso lleva a mucha gente a tener una falsa seguridad de salvación. Porque están creyendo sin arrepentimiento. Y están creyendo que de todas maneras son salvos. Y eso es terrible. Esa es la obra del diablo. Veamos Lucas 3, 16, 17. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí, cuando dice bautizará, o sea, los sumergerá en el Espíritu Santo y fuego, salvación y condenación. Ese pasaje, en esos términos, bautizará en Espíritu Santo y fuego, al final, si ustedes ven en Hechos, veamos Hechos 1:6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y así, Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ya, dejémoslo ahí, ¿no? Ya no le hablo de fuego, porque el juicio está más adelante. Ahora es la gracia, la salvación. Y lo dice en Juan 3:16, por ejemplo. 3 Juan 16:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro, no era necesario mandar la condena, porque el mundo ya está condenado. Por eso Él viene a salvarlo. Pero no es, digamos, por decirlo, la prioridad. O sea, Él no viene a hacer juicio. No viene a destruir hace el juicio, pero la aplicación de la condena que surge de la cruz es postergada en el tiempo. ¿Qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido Ya ha sido condenado, condenado. Ahí está el juicio. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso. El juicio ya está presente, pero su implicancia está a futuro. El que no cree está ya condenado, porque Cristo está puesto para salvación y condenación. Sin Cristo ningún pecado es perdonado. Y le agrega el peor pecado, el no creer a Cristo. El peor pecador, si se acoge a la misericordia y a la obra de Cristo, es salvo. ¿Por qué? Que creyó en Cristo. Eso es. Jesús no vino en ese momento a hacer el juicio, la tribulación y arrepiente. No. Su obra llama a pecadores al arrepentimiento. Y el juicio al mundo viene posteriormente, cuando Él viene como juez y como rey. Como dice Apocalipsis 19. Entonces, siempre se habla de juicio. Pero la gente lee la primera parte, de tal manera amó Dios, ve que es puro amor Dios. Y no leen los otros versículos. No. ¿Y quién está diciendo eso? Es una conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús. Entonces, incluso ya, los hermanos pueden obviar esto, no leen esa parte, pero un teólogo, un pastor, que tiene la responsabilidad de enseñar todo el consejo de las Escrituras, se hace leso con esa parte. Porque dice que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Y no es la condenación a un resfriado o a estar enfermo. Está hablando de una condenación eterna. Entonces a mí a veces me sorprende de que siendo pasajes completos tan claros, el discurso del Mateo 23 a los fariseos, hay 7 ayes, y los hay en la Biblia significa sentencia. Hay 7 hay por los fariseos. Y dice, por ejemplo, si es que no me acuerdo, que está en Mateo 23:33. 23:33 dice: serpientes de generación víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, eso lo está diciendo el Señor Jesús. ¿A quién? A hombres religiosos
que están dando el peor testimonio de Dios, ¿m? Y dando una falsa seguridad de salvación. Y son hipócritas. Es decir, son hombres pecadores que se muestran como santos, ¿m? Deshonrando a Dios, ¿m? Y significando que mucha gente de esa no va a ser salva, ¿m? Porque no conocen a Dios, conocen una religión, ¿m? Entonces, ¿cómo seréis librados del fuego eterno, la condenación eterna? ¿M? Entonces es el Señor Jesús que está hablando de eso. O sea, no es el pastor Max Driscoll. ¿M? Entonces se olvidan esos pasajes. ¿M? Y el Señor Jesús no como se dice, no le doró la píldora a nadie. Él dijo la verdad, porque Él es la verdad. Entonces dijo, el pecado es tan horrible que hay condenación eterna. Por eso vino la mano misericordiosa de Dios para salvación. Otro pasaje, por ejemplo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el contraste. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y si lo leemos el reverso, los que no están en Cristo, está la condenación. Pero a veces no se lee así. Ay, somos todos salvos, ¿eh? Porque yo también creo en Cristo. Entonces, pero no vive como le agrada a Dios. Tenemos otro pasaje que está anotado por acá, a ver cuál era. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Note las implicancias que hay. Primero, el pasaje del juicio a las naciones. Las cabras son, digamos, las naciones que, digamos, persiguieron, rechazaron a los hijos de Dios, negando a Dios mismo. Y dice, malditos. ¿Qué más sigue? Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. Clarito, y no habla de una, digamos, metáfora. Está hablando de una parábola. Y después dice, preparada para el diablo y sus ángeles. Claro, el diablo no está ahí todavía. Quien decide, y lo vimos en Apocalipsis, es el Señor. Claro, entonces, ese tema, hoy día, vista la situación de las iglesias, la escasa predicación de el pecado, el arrepentimiento, el juicio, la condenación eterna, el infierno, que son cosas que están en las Escrituras, y el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Vimos todos estos pasajes y fíjese que la mayoría están en los evangelios y la mayoría son discursos o pronunciamientos del mismo Señor Jesús. En el Nuevo Testamento hay más versículos del Señor Jesús sobre el infierno que sobre el cielo. Y eso debería llamarnos la atención. Pero lo importante ahora es que si hay alguien que está escuchando de los pastores, hermanos, tome su Biblia, pesque una concordancia donde dice infierno y va a ver la cantidad de versículos que hablan del infierno. Ves una concordancia de palabras fuego o condenación, eternidad, y va a encontrar más versículos que hablan de eso que del cielo. Compáralos con una concordancia. Y nos vamos a dar cuenta de que
el Señor Jesús nos previno. Su palabra nos previene, nos advierte, nos notifica. Atención. Entonces, ¿qué más puede hacer? El Espíritu Santo está redarguyendo de pecado, pero los hombres quieren endurecer sus corazones, han desechado una buena parte de la Biblia en este sentido. Por conceptos, yo diría, equivocados de amor. ¿Cómo va a ser una persona que tiene cáncer, es amor decirle que tiene un resfriado? Y no, si no te vaya a morir, vaya a estar mal, pero no te vaya a morir. ¿Eso es amor? Indudablemente que no. Pero esa es la situación. ¿Alguna pregunta? Aquí hay un versículo que puede ser, bueno, usted me lo va a aclarar. Más, dice, está en Mateo 23:13, dice, más hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es como la palabra se le predica falsamente. No, lo que pasa es que en cierto sentido sí, era falso, porque los fariseos habían creado tantas ordenanzas que eran imposibles de cumplir. Entonces prácticamente cerraron la puerta al cielo. Claro, ni ellos mismos entran, porque tienen tantas reglas y que son mandamientos humanos y no son mandamientos divinos, que ya eran bastantes según la ley, pero ellos le agregaron más. Otro poquito más. Si tenían más de 700 mandamientos, para todo. Por ejemplo, el día de reposo, caminar, no sé, por dar una distancia, 2 kilómetros o 1 kilómetro no era trabajo, pero si caminaban más de 1 kilómetro era trabajo allá, entonces estaba violando la ley. Si una mujer se miraba al espejo y hacía esto, eso era trabajo, estaba violando la ley del reposo. Así era de ese tipo. Como dice Jesús, coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Era ese tipo de reglamento. Entonces eso impedía ¿qué? Impedía conocer a Dios, entrar al reino. ¿Podríamos comparar esto con un poco, con el tema que estamos tratando? De que los predicadores hoy día, sí, ¿cierto? Se están preocupando más de cosas que no son importantes, o por último desviando la predicación y no hablando específicamente de algo que es tan serio como lo que se está planteando en esta noche. ¿O poniendo condición para la salvación? No, ellos no, son los que menos ponen condiciones. Lo que sí, se predica un Dios que no existe en la Biblia, que es puro amor. Se predica un Jesucristo que es casi salvación universal. Se predica una salvación sin santidad. ¿Entiendes? Entonces, eso es, no decir antibíblico es poco, es decir, no corresponde. Ese no es el Dios que conocemos en la Escritura. Si el mismo Señor Jesús, cuando dice en Juan 3:16, el que ha creído no será condenado, pero el que ha creído no será condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito. Y está hablando no solo de creer como creen los demonios, está hablando del arrepentimiento y fe, porque ese es el creer en la Biblia. Entonces, es cierto que se está mostrando que un Dios que no existe. Es como decir que Dios es solo juicio, es también una gran mentira, porque Dios también es amor. Decir que Dios es solo santidad, sí. Y todo lo de él es santidad. Su amor es santo. Su palabra es santa. Su juicio es santo. Decir que Dios es amor y no es justo, está hablando de otro Dios.
Porque dice, por amor, ¿por qué a condenarse? Entonces no ama. Eso es lo que dice la gente y eso es lo que se proyecta en los púlpitos. Entonces el Dios justo no puede condenar. Entonces estamos haciendo una confusión de la figura y de los atributos de Dios. Cuando Dios es santo, la santidad de Dios es una cosa tremenda. Nosotros de algo tremendo, ¿qué tan tremendo podemos conocer? La bomba de Hiroshima. Bueno, la santidad de Dios es infinitamente superior a eso. Infinitamente superior. Entonces, eso es la santidad de Dios. Porque no tenemos la dimensión. Porque no se lee y no se enseña esto en los púlpitos. Que la santidad de Dios es terrible. No es solo no tener pecado. Es luz admirable, donde no puede estar ningún ser humano. Como le dijo Jehová a Moisés. No habrá hombre que mire mi rostro. Es decir, que me pueda estar de frente y viva. Entonces, si no entendemos la santidad de Dios, no podemos entender nuestro pecado. La profundidad, la radicalidad del pecado que hay en el ser humano. Entonces, como no se entiende eso, se suavizan una serie de doctrinas, al final se deforman. Entonces se está entregando un evangelio que ya no es el evangelio de Cristo. Se entrega se habla de un Dios que no existe en la Biblia. Se toman algunos pasajes y no se hablan de otros. Se habla de una salvación que no existe en las Escrituras. Y es lamentable. Y es muy lamentable. Mire, este puro dicho que dijo el pastor Max Driscoll. ¿Ustedes vieron los términos que se refirió la gente a él? Otros no los escribí porque eran verdaderos insultos. Pastor mundano, pastor, creo que es calvinista, pero es de una onda bien liberal también, no es fundamentalista. Pero se pegó a este desliz, parece, y quedó esta discusión. Esto habla del ánimo que hay y el entendimiento que hay en el mundo evangélico de las Escrituras. Estamos peor que el mundo. El mundo no quiere oír hablar de Cristo, ni de culpa, ni de pecado. Por eso las religiones orientales crecen, porque no te hablan de pecado, ni de culpa, ni de arrepentimiento, ni de perdón. Te hablan que tú tienes la luz divina, la chispa que hay dentro de cada ser humano para ser Dios. Es el mismo mensaje de la serpiente en el huerto. Pero nos encanta, ahí están llenos. Pupulan ahí las conferencias y llenos de gente. Tienen influencia en los medios de comunicación. Pero vaya uno a hablar del infierno. No, nadie lo escucha. Y nadie le va a dar tribuna. Porque no quieren escuchar hablar de pecado ni culpa. El mismo Señor Jesús lo dijo. A mí me han rechazado, ustedes también los van a rechazar. A mí me han escuchado, ustedes también los van a escuchar. Y así es. Entonces, hay toda una tendencia que se viene dando desde algunos años en la iglesia evangélica, y que es precisamente atenuar una serie de doctrinas respecto a este tema de pecado, juicio, infierno. ¿En función de qué? De tener mayor influencia. Segundo, de tirar puentes de unidad con la Iglesia Católica. El ecumenismo es la vuelta a Roma, como dicen algunos. Y la vuelta a Roma significa salirse de Cristo. No es la unidad de los cristianos.
Y esto se ha dado mucho, y nosotros estamos viendo eso y a veces no nos damos cuenta que esto es una cosa que no es espontánea, esto es una cosa que viene programada. Hay organizaciones, grupos de pastores que están detrás de esto, ¿m? Desde hace bastantes años. Entonces, reelaborando, y se han metido en los seminarios, en los institutos, en las iglesias más influyentes, los medios de comunicación más importantes. Y eso es lo que, si usted ve, por ejemplo, cualquier página de noticias cristianas, usted ve noticias de ellos. Benny Hinn, el Papa, un pastor qué sé yo, ecuménico. Salió esta noticia de este pastor porque fue un desmadre que se mandó. ¿Ah? Pero ya la noticia no está. Yo la estuve buscando, no está. Y como yo la pasé a mi Facebook, ahí la volví a encontrar. Pero busqué en el... Y hay noticias que están meses ahí de algunos. Bueno, claro. Por ejemplo, tanto para decir una cosa, la separación y vuelta a casar de Benny Hinn tuvo meses ahí en los noticieros de noticias cristianas. Meses. Y decía, ¿esta noticia edifica al mundo cristiano? Para nada. Pero ahí está. Ellos tienen los medios, ¿no? Para decir las tonteras, lo que es importante y lo que no es importante, según ellos. Entonces, esa tendencia es la que está creciendo. Iglesias como nosotros, iglesias pequeñas, son como cuando uno pega la limpieza y saca las pelusas del rincón. Más o menos esa es la idea. Eso es lo que va quedando. Porque la mayoría de las iglesias, si usted escucha las predicaciones, son muy light, motivacionales. Están exiliados los conceptos pecado, juicio, infierno. Rara vez, sinceramente, y de las predicaciones que he escuchado han sido gringos. Gringos que han hablado y han hecho predicaciones muy buenas sobre el infierno. Pero acá en Chile yo no me acuerdo y he escuchado harta. Puede que alguno lo haga, pero no es un tema recurrente en la predicación evangélica, como lo era hace siglos atrás. Hace siglos atrás, este tema se predicaba en las calles. Sí. En el siglo XVI, siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, los evangélicos en Europa predicaban este tema en las calles, en los púlpitos, en los diarios. Hacían mención de esto. Esto poco a poco ha ido desapareciendo del vocabulario evangélico. Y ahí visto el resultado, las respuestas que recibió este pastor. Ahí tenemos un ejemplo. Yo no sé qué sucedería en Chile si un pastor importante, notable, connotado, por ejemplo, no sé, David Machea, Sí. que es muy escuchado. Sí. Otro pastor que diga una declaración, mire, en este país se van a ir al cielo solo los cristianos. Los otros se van todos al infierno. Es un mensaje impopular. A mí me gustaría escuchar un pastor de estos grandes que tienen radio, escuchar eso. Nadie se atreve. ¿Sabe por qué? El rechazo. Las consecuencias del rechazo. Muchos temen eso. Así que bueno. Pero bien, ese es el tema. Yo quisiera que los hermanos, todos los que escuchan, lo consideraran seriamente y leyeran atentamente todos esos pasajes y tómenlos como advertencias del Señor Jesús a la gravedad del pecado y cuánto en serio Dios toma el pecado. Y tan en serio lo toma que envió a su Hijo a morir a pagar por esos pecados. Entonces la cruz no es cualquier cosa. Entonces, a veces como que se banaliza la historia de la cruz, la obra de la cruz. Pero es la historia más importante. No para el cristiano, para el mundo.
ahí están implicadas muchas cosas. Entonces, pero bueno, yo, si hay alguna pregunta o comentario. Sería interesante si alguien quiere preguntar algo antes de finalizar. No, yo lo único que me gustaría dejarle, me gustó mucho un versículo que yo creo que va dirigido a todos los que están viéndonos, a todos en realidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ¿qué más decirlo? Creer en el Señor, arrepentirse de los pecados y tendremos una vida nueva junto a Él. Y mucho mejor que esta, lógico. Y qué felicidad hacerlo. Y si tenemos la oportunidad ahora, no la desperdiciemos. Aprovechenla, que este es el tiempo. El Señor nos está regalando. Quizá no sabemos cuándo va a ser, pero si estamos ahora, aprovecharla y arrepentirnos de los pecados. Y meditar esto en su corazón. Juan 3:36. Y lea su Biblia y dése cuenta de que el infierno sí existe. Y se vienen días horribles. Gracias por escucharnos, por vernos y lo esperamos, si Dios quiere, el próximo sábado. Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad de hablar de este tema tan poco hablado, tan poco escuchado, tan poco predicado, pero tan necesario y urgente, de cómo el Señor Jesús nos advierte. Le damos gracias al Señor por su palabra, por su advertencia, y sean ustedes muy bendecidos y que el Señor los guíe mañana a los cultos, a sus iglesias, a alabarlo y glorificarlo por tan grande salvación que nos ha regalado en Cristo Jesús. Yo también me despido, le doy las gracias por la audiencia y le quiero dejar un versículo, bueno, si es posible lean completo Apocalipsis 20, pero le dejo 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es un versículo para que lo piense y si es posible lea entero el capítulo y si es posible lea la Biblia entera. Le damos gracias a todos los que participaron en este programa. Gracias por su sintonía. Les esperamos en un programa similar el próximo sábado con este programa que usted lo puede ver a través de IBGD Quilicura en YouTube o por el canal Ustream en lagraciadediosquilicura.tv. El programa escrito está. Se despide. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga.